La palabra del Señor, segunda de Timoteo 1, capítulo 1, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oramos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, por esta hora. Este es el día que tú hiciste, Señor. Nos gozamos en él. Padre, yo te pido que tú bendigas cada vida, cada hermano que se dispuso en esta noche, que llegó cansado quizás del trabajo, Señor, pero vino a tu casa a gozarse, a recibir lo que tú has preparado para nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a seguir caminando, Señor. No permitas que la llama de tu fuego, Padre, se apague en nuestras vidas. Y si se ha apagado, Señor, en esta noche, háblanos, Padre, para que podamos avivar el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros, según el llamado que nos has hecho. Bendícenos, paséate, Nazareno, limpia esta atmósfera. Señor amado, que nuestra mente y nuestro corazón se abra para recibir tu palabra, Señor, y que ella pueda cumplir el propósito por el cual tú la estás enviando a nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. El Señor sabía quiénes estaríamos en esta noche y quiénes recibiríamos esta palabra que Él ha traído para nuestras vidas. Y cuando leemos la Escritura, hermanos, claramente nos encontramos con el apóstol Pablo, el cual escribía a su discípulo, que es Timoteo. La carta se llama Timoteo. Amén. Primera y segunda de Timoteo. Timoteo era un discípulo joven del apóstol Pablo, quien le escribe desde una prisión romana. Ese era el lugar donde se encontraba el apóstol cuando escribió esta carta. Y Timoteo, él lo llama mi hijo amado. Había un amor, había un cariño, había un afecto especial de Pablo hacia Timoteo. Y por eso él viene y decide escribir estas cartas dirigidas a Timoteo para aconsejarlo y darle dirección en el camino de Dios. Amén. Timoteo, según la Escritura, en la primera carta, en el capítulo 1, cuando leemos del verso 2 al 3, claramente la Escritura dice que Timoteo era pastor en la ciudad de Éfeso. Y el propósito del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo era animarlo. El propósito de la escritura de esta carta era motivarlo y darle un consejo sabio. Por eso él le dice claramente
por lo cual te aconsejo. ¿Cuál era el consejo que el apóstol Pablo estaba trayendo a la vida de Timoteo? El consejo es que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Ahí en la prisión donde él estaba, él sabía que a él lo perseguían y querían quitarle la vida. El tiempo para él era oro, porque él sabía que le quedaba poco tiempo para partir de la tierra. Amén. Entonces él viene y bajo esas circunstancias, él decide escribirle a Timoteo. Él vio algo que tenía que corregir y que aconsejar a aquel joven pastor. El contexto de esta carta, de la lectura que nosotros hicimos, sugiere que Timoteo podría haber estado desanimado o quizás atemorizado por las dificultades que él atravesaba. Por eso el apóstol viene y decide aconsejarlo. Y le dice dos cosas. Lo primero que le dice es: no descuides. Le dice que avive el don de Dios que le fue dado. Y le recuerda que Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, hermanos. Y el tema de esta noche, hermano, es: ¿por qué se apaga el fuego de Dios en nuestras vidas? Si el apóstol le aconseja que avive el fuego, ¿por qué le está diciendo que lo avive? Porque el fuego, ¿cómo estaba? Apagado. Amén. La pregunta, el tema es: ¿por qué se apaga el fuego de Dios en nuestras vidas? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? Desde que nosotros recibimos a Cristo, hermanos, podríamos decir que desde que recibimos a Cristo hasta la fecha de hoy, vivimos fogosos como cuando recibimos a Jesús, o ya no vivimos con ese fuego en nuestras vidas. ¿Cómo está el fuego de Dios en tu vida, hermano? Amén. A veces nosotros creemos que las cosas tienen que cambiar. Nosotros decimos que con el paso del tiempo todo cambia. Así nos justificamos los seres humanos. Los matrimonios así se justifican. Es que al principio yo la amaba, pero con el paso del tiempo el amor ya no es el mismo. Y cuando hablamos del fuego de Dios en nuestras vidas, a veces nos justificamos de esa manera. Y decimos: es que ahora ya estoy viejo yo. Ya no tengo el tiempo que tenía antes para servirle a Dios como yo le servía. Para amarlo como yo lo amaba. Pero ¿sabe qué? Eso no es cierto, hermano. Aunque pase el tiempo, eso no significa que el fuego de Dios en nuestras vidas se tiene que apagar. No es verdad, no es la voluntad de Dios que aquello que nosotros teníamos cuando cultivábamos el primer amor. ¿Recuerda usted cuando estaba en su primer amor? Qué cosa más hermosa. Yo tengo imágenes en mi memoria. Recuerdo que tenía como 13 años, hermano, y yo iba apasionada a los ayunos de la iglesia en la mañana, casi que corría, porque yo quería llegar a ese lugar. ¿Cómo era usted cuando estaba en su primer amor, cuando el fuego de Dios estaba encendido en su vida? Hermanos, uno llegaba con una alegría, con un deseo, con una devoción, una pasión por Cristo. Los primeros en la iglesia
bien bañaditos, bien vestiditos, bien perfumados, con la Biblia en mano y con el pecho inflado de sentir aquella presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero si yo le pregunto ahora, ¿siente lo mismo usted? ¿Viene con el mismo deseo a la casa del Señor, con la misma desesperación que casi que corría? ¿O ya venimos por costumbre? ¿O ya venimos porque es que esa es mi rutina ya? Hermano, ¿por qué se apaga el fuego de Dios en nuestras vidas? Esa es la reflexión en esta noche, hermano. ¿Alguna vez usted ha sentido que ha estado enfriándose hacia las cosas de Dios? ¿Alguna vez ha hecho ese análisis en su vida? Y usted se compara cómo era antes y cómo es ahora. ¿Sabe, hermano? Tristemente, en muchos de nosotros el fuego de Dios se ha apagado. Y no nos damos cuenta y no queremos asumirlo. Y no queremos nosotros reflexionar. Es decir, hermanos, que nosotros cuando el fuego de Dios en nuestras vidas se apaga, ¿sabe? Es tan sencillo. Antes, ¿qué hacíamos? Leíamos la Biblia con desesperación, con deseo de aprender todos los días y buscabas y querías conocer quién era este personaje, quién era el otro, por qué la Biblia decía esto. Así era al inicio. Y ahora si nos preguntamos, leemos la Biblia con la misma intensidad, con el mismo tiempo que antes, para que nosotros reflexionemos, hermano. ¿Oramos como orábamos antes? Antes nos queríamos levantar temprano y dedicarle tiempo en oración e intimidad con Dios. Pero ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿O ya nos cansamos de hacerlo como lo hacíamos antes? Si nosotros descuidamos el fuego de Dios en nuestras vidas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a apagar. ¿Sabe por qué es la razón que el fuego de Dios en nuestras vidas se apaga? Por descuido. Nos descuidamos de aquellas cosas que lo que hacen en nuestras vidas espirituales es encender el fuego. ¿Qué cosas descuido yo para que el fuego de Dios se apague en mi vida? La palabra de Dios. ¿Qué descuido yo para que venga como resultado que se apague el fuego de Dios en mi vida? Mi comunión con el Señor. Si yo ya no leo la Biblia como antes, si yo ya no tengo intimidad con Dios como antes, ¿qué es lo que va a pasar con el fuego? Se va a apagar. Yo no sé qué circunstancias Timoteo estaba atravesando, pero si el apóstol Pablo decidió darle este consejo, es porque aquel hombre su fuego se estaba apagando. Y por eso el apóstol, con toda la sabiduría que Dios le había dado, viene a él y lo exhorta y lo motiva y lo aconseja. Él le dio un consejo. La palabra de Dios es un consejo a nuestras vidas. Y nosotros decidimos si lo tomamos o si no tomamos el consejo. El pastor te puede aconsejar, pero tú decides, ¿tomas el consejo o no tomas el consejo? Dios es así. Y Pablo estaba aconsejando a Timoteo a que reavivara, que avivara el amor, el fuego de Dios en su vida. Hermanos, tristemente ya no vivimos en el primer amor. Muchos de nosotros, hermanos, ya no vivimos en el primer amor. Muchos de nosotros ya no nos desesperamos por venir a la casa de Dios. Ya no nos desesperamos ni nos apasionamos, hermanos, por entrar en oración con Dios. ¿Sabe por qué? Porque el fuego del Señor se ha apagado en nuestras vidas. Y prueba de eso, hermanos, es que ya no nos dedicamos a las cosas que son espirituales.
sino que lo que hacemos es buscar las cosas que son materiales y seculares. Es que no tengo tiempo porque es que tengo que trabajar. Ya no estás en tu primer amor. Porque antes dabas cualquier cosa por dedicar tu tiempo a las cosas que eran de Dios. Pero ahora Dios ya no es nuestra prioridad en nuestras vidas, sino que buscamos cosas que no edifican, que son materiales. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta ahí? De pronto es tiempo de que nosotros frenemos y pensemos, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo se apagó el fuego de Dios en mi vida? Tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿por qué ya no siento lo mismo que sentía antes? ¿Sabe por qué? Por descuido. Porque descuidamos las cosas que hacen que el fuego de Dios se encienda en nuestras vidas. Como es la palabra de Dios, como es la comunión con Dios. No nos justifiquemos más en nuestras vidas, hermanos, para estar como estamos y decir, es que ya estoy viejo, ya los años me han alcanzado, estoy cansado. Ay, es que tengo un negocio que atender. Ay, es que no puedo porque mis hijos ocupan mi tiempo. Ellos son mi prioridad. Tristemente, la verdad, hermano, es que el fuego de Dios que está en nuestras vidas muchas veces se ha apagado. ¿Y sabe qué? En lugar de fuego, lo que hay en nuestras vidas muchas veces son las cenizas. Las cenizas representan que hubo un fuego, pero ya está apagado. Amén. Es como la huella de lo que existió. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo está el fuego de Dios en nuestras vidas? ¿Está apagado o está encendido? Nuestras acciones van a demostrar, hermano, cómo está el fuego de Dios en nuestras vidas. Si se ha apagado o si está encendido. Él le decía que encendiera el fuego del don de Dios. Hermano, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones. Nos ha dado talentos. ¿Qué es un don? Es una habilidad que la da el Espíritu Santo a cada creyente. Cada uno de nosotros, Dios le ha dado un don. El don de fe, el don de servir, muchos dones, muchos talentos. Dios, a través de su Espíritu Santo, a cada uno de nosotros nos ha dado. Pero muchas veces, ¿cómo está ese don? ¿Cómo está esa habilidad? Muerta, enterrada. No usamos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios en nuestras vidas, hermanos, se ha apagado. ¿Y por qué usa ese término? Aviva el fuego. ¿Sabe que fuego, hermano, es una metáfora? Es una representación, pero cuando usan la palabra fuego, significa aviva la pasión, aviva el poder de Dios en tu vida. Y esa palabra, hermanos, avivar, significa encender de nuevo. Cuando él le decía aviva, es que se había apagado ese fuego, pero le está diciendo, vuelve a encenderlo. Vuelve a avivarlo. Muchos de nosotros representamos ese Timoteo, hermano. Ese fuego está apagado, pero existió un día. Está en la ceniza porque un día estuvo encendido. Y el consejo de la palabra, hermano, es que nosotros lo volvamos a encender. Pero las cosas de Dios no son automáticas. No es cuando usted viene, pum, toca y enciende la luz y ya se encendió. Las cosas de Dios se cultivan. Las cosas de Dios se buscan. Las cosas de Dios uno tiene que dedicarle tiempo. Para que ese fuego se vuelva a encender, comience a buscar leña. ¿Cómo enciende el fuego? Con la leña, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar las cosas, hermanos, que vuelvan a encender
el fuego de Dios en nuestras vidas. A veces pensamos que con el tiempo las cosas tienen que cambiar. Pero eso no es cierto, ¿sabe? Porque Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. El Señor no cambia. Y así deberíamos de ser nosotros. No dejar que el fuego de Dios se apague en nuestras vidas. Y si se ha apagado, hermano, eso es lo importante. Analizarte, reconocer y arrepentirnos y volver a encender ese fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué se debe apagar esa llama ardiente por nuestro Dios? Esa llama no tiene por qué apagarse por nuestro Dios. Esa llama debe estar constante y nosotros echándole leña, buscando, hermano, el rostro de Dios. Así se enciende el fuego en la comunión con Dios y en la lectura de su palabra. ¿Por qué se apaga el fuego de Dios en nuestras vidas? Por descuido. Amén. ¿Qué es un descuido? Es el engaño gradual, el engaño lento. Escuche esto, un engaño minucioso, silencioso del enemigo. Ese engaño, el enemigo viene, lo mete en el corazón y lo mete en la mente. Y comenzamos a descuidar. Escuche, y a veces dentro de ese descuido, ¿qué pensamos? Yo no tengo por qué asistir siempre a la iglesia. Allá viene el engaño gradual, pequeño, silencioso del enemigo. ¿Por qué tengo que ir todos los días a la iglesia? Y comenzamos a descuidar la asistencia a la iglesia. Amén. Y allá viene otra vez y dice, yo no tengo por qué estar ofrendando y diezmando. Allá viene el engaño gradual del enemigo. Y descuidamos. No, hoy no voy a orar, es que ayer oré. ¿Para qué voy a orar hoy? Y allá viene de manera, hermano, lenta. Cuando te das cuenta, ya no estás leyendo la palabra de Dios. Ya no te estás congregando fielmente en la iglesia. Ya no estás ofrendando, ya no estás diezmando, hermano. Y cuando te das cuenta, aquella llama que estaba encendida, que viene apagándose, apagándose, hasta que ya se apaga completamente. Con mucha sutileza, por cosas que parecen pequeñas y sin importancia. Por eso se apaga el fuego de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Por descuido. Y pensamos, yo tengo que hacer lo que a mí me agrade. ¿Por qué tengo que hacer lo que dice el pastor? Y comenzamos a hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Lo que nosotros creemos que está bueno, que esto es bueno y así es. Y así lo hace. Algo sucede en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros, hermanos? En primer lugar, ya lo dije, una de las primeras evidencias es que descuidamos la lectura de la palabra. ¿Sabe que cada vez que nosotros leemos una porción de la palabra, cada vez que usted viene ahí en la sala de su hogar, en su cuarto, cada vez que usted dedica un tiempo para leer la palabra de Dios, lo que usted está haciendo es echándole leña al fuego de Dios? Porque cuando leemos la palabra encontramos que nosotros nos fortalecemos, que aumenta nuestra fe al ver todo lo que Dios ha hecho, los milagros, las proezas, hermano. Y eso es como una leña al fuego. Entonces se está encendiendo, no se está apagando. ¿Cuándo se apaga? Cuando no la leo. ¿Cuándo no hay leña? Cuando yo no leo la palabra. La Biblia es como leña para el fuego del creyente. Cuando usted vuelva a leer la palabra de Dios, usted piense, le estoy echando leña al fuego que hay en mí. Cada vez que yo leo la palabra del Señor, la palabra de Dios aviva el corazón de quien la lee.
aviva el corazón de quien la escucha. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, se aviva, hermano, el fuego de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos, hermanos, la palabra de Dios, nos encontramos que en los tiempos de Esdras, el pueblo de Israel tenía muchas costumbres religiosas. Pero cuando Esdras lee la escritura, ¿sabe lo que pasa? Todo el pueblo de Israel lloraba al escuchar los preceptos de Dios. ¿Saben por qué lloraban? Porque se dieron cuenta que habían dejado los preceptos de Dios. Y la palabra, cuando ellos la leyeron, el pueblo, dice la escritura que el pueblo lloraba. ¿Sabe? Porque es inevitable que cuando leemos la palabra de Dios, el fuego cale en nuestro corazón, hermano. Ella siempre te va a estar exhortando. Ella siempre te va a estar alentando. Ella siempre va a estar trayendo el consejo que necesitamos para nuestra vida. Y se vuelve leña al fuego de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios. Es inevitable que al leerla, el fuego de Dios comience a arder en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 2, del 1 al 7, sabe que el Señor advierte que si perdemos el primer amor, vamos a perder el candelero, dijo el Señor. Amén. Este es en el mensaje de las 7 iglesias, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice literalmente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Le dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí viene el Señor, elogia a esta iglesia por todas las cosas, por el trabajo que hacía, pero le dice algo: pero tengo algo contra ti. ¿Y qué es lo que tiene contra ella? Le dice que has dejado tu primer amor. ¿Qué le está diciendo el Señor cuando le dice que has dejado tu primer amor? Si era una iglesia que trabajaba, dice arduamente, le elogia lo que hacía, las obras. Pero ¿sabe qué? Eso no es suficiente delante de Dios. Que usted venga a este lugar, que usted lo limpie, que usted se esfuerce haciendo esto y esto, no es suficiente. Porque aunque esa iglesia hacía todo, había dejado el primer amor. ¿De qué hablamos cuando inicié? El primer amor en nuestra vida. ¿Sabe lo que esta iglesia de Éfeso había dejado? El fuego de Dios en su vida. Ese era el primer amor, y le dice: pero tengo algo contra ti, le dice. Nosotros podemos hacer los mejores aquí. Los que limpian, los que hacen esto, los que diezman, los que ofrendan. Pero aunque hagamos todas esas cosas, debemos examinarnos si no hemos dejado el primer amor. Aunque usted se mire bonito, bien presentable, examínense. Porque no es suficiente lo que hacemos. No podemos dejar nuestro primer amor. En otras palabras, no debemos dejar que el fuego de Dios en nuestras vidas se apague. Porque entonces vamos a ser cristianos de apariencia, que parecen piadosos, que parecen rectos. Pero tengo algo contra ti, le dijo el Señor. Amén. Que has dejado tu primer amor. Se había apagado el fuego de Dios en su vida. Y después el Señor viene y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído, le dice el Señor, y arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si se nos ha apagado el fuego de Dios en nuestras vidas, ¿qué es lo que tiene que venir a nosotros? Examinarnos y arrepentirnos, para que el Señor no quite, dice, su candelero. Para que el Señor no quite, hermanos, su mismo fuego. El candelero representa la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que volver al primer amor.
Tenemos que reavivar ese fuego de Dios en nuestras vidas. Y cuando hablamos del fuego de Dios, hermano, eso representa al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo dice la Escritura. Cuando usted lee primera de Tesalonicenses 5:19, literalmente la Escritura dice: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Por qué dice no apaguéis al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que se apaga? El fuego. Cuando se apaga el fuego de Dios en nuestras vidas, ¿qué es lo que nosotros apagamos? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Qué representa? La misma presencia de Dios en nuestras vidas. Amén, hermano. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Él quiere habitar en nuestras vidas. Pero nosotros, ¿qué hacemos muchas veces? Lo apagamos. Lo apagamos ¿cómo? Con nuestras acciones, con nuestro proceder. Y la Escritura dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Si el fuego de Dios en tu vida está apagado, a quien has apagado es al Espíritu Santo de Dios. El enemigo siempre, hermanos, va a buscar cómo apagar la llama en nuestros corazones. Él va a venir con una cosa, él va a venir con otra, para que esa llama que está encendida se apague. Pero nosotros somos quienes lo permitimos. ¿Cómo? Descuidando la lectura de la palabra de Dios. Y la Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra, el fuego que alumbra nuestro camino. Nunca olvide, hermanos, que la palabra de Dios enciende ese fuego. Cuando usted lea la palabra del Señor, sepa que es como agarrar leña y echarla al fuego. Se va a encender. Amén. Es como leña que usted echa a la hoguera para que arda más y más y no se apague. Cada vez que nosotros leemos o escuchamos la palabra de Dios, se enciende en nuestras vidas. ¿Qué se enciende? ¿Por qué le digo que es como leña? Porque se enciende nuestra fe. Cada vez que leemos la palabra del Señor, se enciende el amor. Cuando leemos la palabra del Señor, se enciende el gozo, se enciende la paz, se enciende la bondad, la templanza, la mansedumbre. Cuando usted lee la palabra del Señor, lo que se enciende es el fruto del Espíritu Santo, leyendo y escudriñando la Escritura, mi amado hermano. Una evidencia de que se nos está apagando el fuego es cuando dejamos de leer la palabra. ¿Ha dejado usted de leer la palabra? Ojo, se le está apagando el fuego de Dios en su vida. Un fuego no se mantiene ardiendo si no le ponemos leña. Si no lo avivamos, ¿qué pasa con el fuego? Se extingue, se apaga. Debemos, hermanos, como cristianos, de hacer de este libro parte de nuestras vidas. La palabra de Dios debe ser parte de nuestro día a día. Y de esa forma, el fuego de Dios, hermano, va a estar encendido en nosotros. La segunda razón, hermano, porque se apaga el fuego de Dios en nuestras vidas es porque nos descuidamos nuestra vida de oración. Esa es otra evidencia de que el fuego del Señor se apaga en nuestras vidas. Todavía oramos como orábamos cuando estábamos en nuestro primer amor. Oramos con la misma intensidad. O ahora ya no queremos hacerlo, hermano. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Ahora, hermano, antes cuando nosotros veníamos y orábamos, sentíamos que Dios nos escuchaba. Si usted a estas alturas ora y siente que su oración Dios no le escucha,
Y si usted comienza a sentir que usted ora y como que la oración flota en el aire y nadie lo escucha, y de pronto usted dice, ay, yo he escuchado hermanos que dicen, yo siento que el Señor ya no me escucha, ya estoy aburrida, vengo, oro y el Señor no escucha mis palabras. Hermano, si usted está en ese estado, significa que el fuego de Dios se está apagando en sus vidas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de pronto la iglesia ora, los hermanos oran y dicen, Dios no me escucha. Y comenzamos a dejar de creer. No, es que yo ya no voy a orar esto porque es que no creo, Dios no me va a responder. Y de pronto comenzamos a decir, es que Dios no me ama. Hermano, había superado eso y después comenzás a pensar que Dios no te ama porque no te responde. Y ya la oración ya pierde el sentido y pierde el sabor de venir y adorar a tu Dios y ser agradecido. Muchas veces atrevidamente lo que traemos son reclamos delante de Dios y no oramos de la forma en que nosotros debemos hacerlo. Sabe que venimos y pedimos y esa es nuestra oración. Señor, te pido por mi vida, te pido por mi familia, guarda a mi hijo. Esa es la oración. Pero pocos son los que vienen y le dicen, Señor, yo quiero escucharte, yo quiero oír tu voz. Esa debe ser nuestra oración. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, enséñame tu voluntad. Pero cuando venimos delante de Dios, solo somos venir a pedirle lo que nosotros queremos y no escuchamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya no estamos en el primer amor muchas veces, hermano. Cuando estabas en el primer amor, vos perdías el tiempo arrodillado y te salían palabras de gratitud, de exaltación, de lo profundo de tu corazón. Lo último que hacíamos era traer peticiones que fueran conforme a nuestros deseos. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque el fuego de Dios se ha apagado en nuestras vidas. Amén. Y el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. El Señor quiere que nosotros reconozcamos, hermano, dónde estamos. El Señor quiere que nos analicemos y nos demos cuenta que si en realidad se ha apagado el amor, se ha apagado esa pasión por Él. El Señor quiere que nosotros nos examinemos en esta noche y nos demos cuenta si el fuego del don de Dios en nuestras vidas está encendido o se ha apagado. Hermano, al que mucho se le da, mucho también se le va a demandar. Si Dios nos ha dado algo a nosotros, Dios espera que nosotros usemos lo que Él nos ha dado. Si el Señor le ha dado un don a usted, úselo, avívelo, reavívelo, hermano, vuelva a encenderlo. Amén, porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Hermanos, cuando esto pasa, cuando algo afectó nuestra manera de pensar, tal vez muchos pensarán en este momento, bueno, el fuego del Señor en nuestras vidas también se apaga por determinadas circunstancias. ¿Sabe? Las dificultades pueden apagar el fuego de Dios en nuestras vidas. Alguna experiencia, alguna circunstancia. Hay gente que estaba en el Evangelio. Hay gente que creía, pero pasó algo en sus vidas. Y de pronto dejaron de creer. ¿Usted se ha dado cuenta de ese tipo de personas? Que por algún problema, por algo que pasó, ya no quieren saber nada del Señor. Se les apagó el fuego. Por alguna circunstancia, por algún problema que vivieron. Pero ¿sabe qué, hermano? La voluntad del Señor es que nosotros lo avivemos, ese fuego. La voluntad, el deseo de Dios, el consejo de Pablo era recordándole a Timoteo la fe que había en él. Le dice,
que él desde niño, en él había una fe que no era fingida, era una fe genuina. En otras palabras, le está diciendo: ¿qué pasa? Si tú eras de esta forma, no puedes ser de otra ahora. Amén. Si el fuego del Señor estaba encendido en nuestras vidas, no tiene por qué apagarse aunque los años pasen. La llama tiene que estar ardiendo y no hay pretexto por qué se apague. Si se apaga es porque nosotros nos descuidamos. Y en nuestra forma de pensar, todo empieza con una idea, con un pensamiento que el enemigo pueda traer a nuestras vidas. Si usted lo deja que ese pensamiento crezca y se desarrolle, cuando usted mira, usted está pensando de una manera antibíblica, de una manera no correcta. Y cuando usted se da cuenta, esa llama se comienza a apagar. Y ya solo queda la apariencia de nosotros. Ya somos, hermanos, apariencia. Porque muchas veces el fuego del Señor hemos dejado que se apague en nuestras vidas. Yo quiero decirle que hay muchos deberes como cristianos. Muchos deberes tenemos nosotros, pero uno de ellos es no dejar que se apague el fuego de Dios en nuestras vidas. Está en cada uno de nosotros. Y lo contrario a descuido, ¿qué es? Es cuidado. Las cosas de Dios son cultivadas, no son de la noche a la mañana. Hay procesos, hay tiempos. Tenemos que invertir tiempo, tenemos que dedicarnos y tenemos también que cuidarnos. De pronto queremos, ¿verdad?, ser cristianos íntegros, cristianos piadosos, que cumplen con la palabra y los estatutos del Señor. Pero ¿sabe qué? Eso no es automático. No es que yo hago un clic y yo ya estoy completo. Y yo ya soy un cristiano completo. No, mi amado hermano. Esto se cuida. Esto se cosecha, se cultiva. Nosotros, para mantener esa llama, hermanos, tenemos que dedicar tiempo a la palabra de Dios. Tiempo a nuestra relación con el Señor. Amén. Y entonces cuando nosotros venimos con este cuidado, es que el fuego del Señor se mantiene encendido. Y los que han cocinado en leña, los que conocen lo que es un fogón, sabe, hermano, hay que estarle metiendo leña. Hermano, si usted da la vuelta y se va, cuando viene, ¿qué pasa? El fuego se apagó. O sea que hay una constancia que debe de haber en nuestras vidas. No es que hoy nada más, porque es que hoy es domingo, es el día del Señor, este día me consagro. Pero luego viene el lunes y ya se te olvidó que sos cristiano. Ya se te olvidó que así como comer los 3 tiempos de comida, así también tenés que orar, leer la Biblia, adorar a Dios, buscar también cómo bendecir y hacer el bien y ayudar a otros de una u otra forma. ¿Sabe que cuando estábamos en el primer amor, nos desesperábamos hasta por ir a evangelizar? Nos desesperábamos para que otros conocieran el evangelio. Y muchas veces, cuando pasan los años y el fuego de Dios se apaga, ya no nos interesa la vida de otros. No nos importan las almas que están afuera. Solo pensamos en yo, en mis problemas, y yo. Y ya no hay cabida para nadie más. ¿Por qué? Porque el fuego del Señor, hermano, se ha apagado en nuestras vidas. Toda persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Pero cuando se nos apaga el fuego de Dios, dejamos de prestar atención a los llamados que el Espíritu Santo nos hace. ¿Sabe que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas? Pero no lo queremos oír muchas veces. Muchas veces no lo queremos oír. Y Él nos está hablando a través de la palabra, nos está hablando tal vez a través del pastor o de alguna persona.
Pero como el fuego de Dios está apagado en nuestras vidas, no nos interesa y no lo escuchamos. Amén, hermano. Entonces lo importante, hermano, es que reavivemos el fuego de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros hemos sido salvos, escuche esto y con esto voy cerrando, amén. Si nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, nosotros no estaremos satisfechos si no mantenemos vivo el fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Escuchó esto? Si nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, nosotros no estaremos satisfechos, hermano, hasta que mantengamos el fuego de Dios ardiendo en nuestras vidas. Amén, hermano. Este es el consejo de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros sabemos, hermano, cómo estamos. Cada uno de nosotros podemos examinarnos y darnos cuenta si el fuego del Señor está encendido o está apagado. Pero lo importante que es que vengamos delante de Él, y si el fuego de Dios está apagado, tenemos que arrepentirnos, hermanos, y volver en el nombre de Jesús a reavivarlo. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra.